El 1 de mayo de 1886, un grupo de obreros de la ciudad estadounidense de Chicago reclamaba por sus derechos. Su consigna era bajo el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En esa época, el único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada, y la consecuencia era una multa de $25. Los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Condenaron a 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago. En Argentina, en 1890, un grupo de trabajadores se reunieron para recordar aquella fecha y presentar un petitorio a las autoridades en reclamo a sus derechos. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo, recientemente constituida, aprobó la adopción universal de la jornada laboral de 8 horas y en su conmemoración se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador en gran cantidad de naciones. Trae una alegría detrás de mil tristezas, pero vale la pena si al final de la cuenta verla llegar al alma con pájaros. El pasado jueves 1 de mayo, después de mucho tiempo de compartir la celebración del Día del Trabajador con el gobierno de la ciudad, la CGT decidió en su conjunto tener su acto propio, dada la ignorancia de su presencia a través de la palabra negada en el acto del año próximo pasado, actitud más que clara de no identificarse con el trabajador y sus necesidades, falta total de empatía siguiendo los lineamientos lamentables que el gobierno municipal tiene con el nacional. Callar para esconder el reclamo, necesidades y opinión del movimiento trabajador es la única actitud del gobierno municipal ante tan poca empatía con la clase trabajadora, en quien en muchos casos tuvo su voto para ascender a este gobierno, totalmente parcial, sin gobernar, poniéndose en el cuerpo del otro y para todos. Deuda que nunca podrán cumplimentar por obrar como una clase superior que deja mucho que desear. La celebración tuvo una masiva cantidad de gremios que quisieron mostrar juntos la unidad para la lucha, que es el arma que el pueblo trabajador tiene. En el predio social de Luz y Fuerza así se vivió. Yo que sé morir todos los días, resucito a la luz cada mañana y al abrirle a la vida mis ventanas, también le agradezco a Dios el sufrimiento porque saben... Los dirigentes presentes así opinaban en el lugar. Una conmemoración, podríamos hablar, de un día muy importante para todos nosotros, que es el reconocimiento fundamentalmente a la clase trabajadora. Bueno, por eso decidimos hacer el acto propio, el acto de CGT, el acto que nos corresponde a los trabajadores, el acto en el que vamos a tener la palabra a los trabajadores y vamos a poder expresarnos. Así que, bueno, más allá de esa solemnidad y de la dificultad, por supuesto, que venimos teniendo en estos últimos tiempos, también es un momento de unificación y de reunificación. Por eso la importancia también de que participe el sector de jubilados y también de la CTA, porque entendemos que hoy, independientemente de algunas cuestiones que pueden ser internas, sabemos que tenemos, bueno, tal vez un adversario o casi un enemigo en común, que es no en sí el gobierno tal vez nacional, sino las políticas que está aplicando, que evidentemente no favorecen ni al trabajador ni a la producción. Por eso estamos preocupados y por eso entendemos que teníamos que hacer un acto propio, mostrando también que los trabajadores estamos presentes, tenemos necesidades, pero estamos preocupados también por la situación. En el contexto que estamos atravesando es un día donde confluyen una serie de sensaciones, ¿no? Por un lado, por supuesto, el orgullo de formar parte de una clase y la responsabilidad de encima ser dirigente representativo de esa clase. Esto sin duda nos genera un enorme orgullo y una importante responsabilidad, y eso uno lo destaca en jornadas como esta. Por otro lado, siempre decimos que el 1 de mayo no es, o es mucho más que un día de descanso, ¿no? Es un día que nos invita
a la reflexión, a la reivindicación de muchas luchas mantenidas a lo largo de la historia. Siempre nos importa o creemos importante resaltar que los derechos que hoy tenemos no son producto de la casualidad ni producto de el avance de la humanidad, digamos, sino que son producto de largas luchas en donde los trabajadores tuvieron que hacer mucho esfuerzo para poder alcanzar estas conquistas, incluso en muchos casos hasta ofrendando su propia vida. Y me parece que esas son cosas que uno debe mantener en la memoria y que nos deben servir para reflexionar, sobre todo en momentos de crisis como lo que estamos atravesando, que nos invitan a replicar esa, yo diría, estrategia y que el movimiento obrero ha tenido para poder desarrollarse y que tiene que ver con la unidad y la fuerza colectiva. Entender que si no estamos juntos y trabajamos mancomunadamente, difícilmente podamos doblegar aquellos intereses que son contrapuestos a los nuestros. Así que debemos en este 1 de mayo reflexionar respecto a que buscar y sostener la unidad es uno de los enormes desafíos y es una de las acciones que tenemos que poner de manifiesto en cada una de las acciones que llevamos adelante. Así que confluyen un poco esa situación. Y por otro lado, la preocupación que nos genera el escenario actual, ¿no? La crisis que estamos atravesando, donde más allá de lo discursivo y de lo que se dice de la boca para afuera, sobre todo de las autoridades gubernamentales, lo que uno advierte es que, como pasa y como pasó históricamente, en todo momento o en toda etapa de crisis, la carga de la misma recae siempre sobre la misma espalda, la espalda de los trabajadores, tanto los que estamos en actividad como lamentablemente también los trabajadores en la pasividad, ¿no? A los jubilados, que hoy son uno de los sectores más atacados, donde se les desconocen tantos años de esfuerzo y sacrificio trabajando para el bien del país y que hoy ven absolutamente disminuidos sus ingresos, lo que implica no poder cumplir con necesidades básicas para una vida digna. La verdad que asistir a esta situación con un gobierno que en algún momento decíamos omite cualquier tipo de reclamo en ese sentido, yo creo que hoy es peor que eso. Creo que el gobierno no solo que hace caso omiso, sino que avanza aún más y trata de denigrar aún más la situación de trabajadores y jubilados. Por eso también en este 1 de mayo la preocupación, la bronca, la desazón por no encontrar los caminos necesarios para que la voz de los trabajadores también sea escuchada y tenida en cuenta por el actual gobierno. Lo tomamos como un feriado, pero yo estaba observando justamente hoy por la televisión la movilización que hay en Francia hoy. Y la movilización es por esto, es porque es el Día del Trabajo, porque es el Día del Trabajador. Acá lo tomamos como un feriado y como tal lo festejamos, pero en realidad la historia nos demuestra que esto llegó por la lucha del hombre y la mujer de trabajo de muchísimos años. Así que es una pregunta difícil porque son pautas culturales que hay en cada nación, en cada lugar. Y en esta ocasión, en Argentina, desde hace muchos años lo tomamos como un día feriado. En realidad debería ser feriado, debe ser feriado, pero debería ser también un día de congoja y de recuerdos y de profunda evocación de todos aquellos hombres y mujeres prácticamente mártires que murieron por los derechos de los trabajadores, que hoy muchas veces algunos chicos jóvenes, algunas mujeres jóvenes y no tan jóvenes no entienden qué es lo que significa el Día del Trabajo. El Día del Trabajo significa nada más y nada menos que el premio a las luchas y a las conquistas de tantos años de trabajo de muchas mujeres y muchos hombres que durante toda su vida querían pertenecer a la clase del trabajo, pero con sus derechos. Bueno, primero ante que todo que nos encuentre unidos, que es importante. Creo que hoy más que nunca los trabajadores y trabajadoras tienen que estar unidos. Estamos pasando por un momento muy difícil, pero creo que nos encuentra unidos y ese es el mensaje que tenemos que dar desde los sindicatos, desde la CGT
en un mensaje de unidad para que podamos enfrentar estas adversidades que nos plantean estos gobiernos. Así que primero desearle un feliz Día del Trabajador a todos los trabajadores y trabajadoras, en especial a los trabajadores de la alimentación, que estamos pasando un momento muy duro, sobre todo en las paritarias. Y bueno, decirle que no bajen los brazos, que nos encuentren unidos y a seguir adelante, por supuesto, como lo hacemos siempre. Bien, primero desearle un feliz día a todos los trabajadores bancarios y a todos los trabajadores en general, reconocerlos por el trabajo que hacen. Hoy es un día muy especial por la situación que estamos viviendo en nuestro país. Realmente queremos estar con todos los compañeros y entender que es un todo esto, no entender que porque le vaya bien a un sector, los demás es como que no pasaría nada. Tratar de tener una integración entre todos los trabajadores como se vio hoy y tratar de luchar por todo lo que se viene luchando, que son lo que está en riesgo, ¿no? Los derechos, pedir por lo que es una mayor participación de todos los sectores y el reclamo, ¿no? Hoy se vio que estuvieron los jubilados aquí reclamando algo que es muy justo, donde tienen un bono congelado, donde están realmente ganando muy poco y sectores que no tienen nadie que los defienda, que realmente la están pasando realmente muy mal. Preocupados por la situación en sí, de lo que puede llegar a pasar en las próximas elecciones, porque hay mucho en juego para los trabajadores, todo lo que es la reforma laboral, donde la pérdida de muchos derechos, la reforma previsional y todo lo que esto encierra. Bueno, es un momento muy atípico para el festejo del Día del Trabajador, bueno, pero siempre con el buen espíritu de un festejo conjuntamente con todos los compañeros, pasamos más un primero que es el Día del Trabajador. Esperemos que se revierta esta situación mala que tenemos, ya sea laboralmente y ni hablar económicamente. Nosotros los trabajadores de la carne, si bien en el orden local estamos trabajando medianamente bien, en el orden nacional por ahí tienen algunos problemas, pero no obstante así las empresas están en plena actividad y bueno, en este momento se está hablando por una recomposición salarial. Dios mediante, se pasó para el lunes o martes, esperemos que lleguemos a un acuerdo. Aprovecho la oportunidad que me da para decirlo, ¿no es cierto? Ya se terminan todas las conciliaciones el martes y bueno, Dios dirá si se arregla o no. Yo soy optimista que posiblemente se pueda arreglar, pero bueno, si por esas circunstancias no se dan, tenemos que accionar. ¿Cómo vamos a accionar? Después lo vamos a hacer a través de una asamblea que lo vamos a hacer en nuestro gremio. Y aprovecho nuevamente para agradecer y felicitar el Día del Trabajador a todos los compañeros, no solamente de la carne, sino de la región y del país. Agradecido. Por lo menos salir, como siempre decimos, a charlar con los compañeros, a plantear la situación, a escucharlos también. Pero bueno, a partir de todas esas necesidades que por supuesto conocemos de primera mano, que las padecemos y que tenemos, bueno, entiendo que también no tiene que ser la hora del desánimo, sino justamente de juntar voluntades, de juntar fortaleza para poder enfrentar lo que se nos viene. Hay como un esquema de desinterés, pareciera ser, que no es casual, creo que es fomentado, un desinterés, un intento por denigrar todas las instituciones representativas y entre ellas y por supuesto a las organizaciones gremiales. Bueno, a pesar de ello, quienes ejercemos la actividad gremial sabemos que hoy más que nunca la presencia de los sindicatos es necesaria como, yo te diría, como única herramienta que equilibra las fuerzas al momento de tener que llevar adelante justamente los desafíos que nos plantean estos momentos de crisis. Y en ese sentido, como vos marcabas, por supuesto que es necesario convocar e invitar a todos los trabajadores a que tomemos conciencia, a que reflexionemos y que veamos que la posibilidad de enfrentar esos desafíos es únicamente a través de la unión y de la fuerza colectiva, como decía al principio de esta nota. Si dijiste la palabra justo, misionar, es muy difícil, no es imposible, porque la competencia que tiene hoy un padre de familia para criar un hijo son las redes sociales, son una competencia desleal y muy cruel. Y a los dirigentes y a los gremios les pasa exactamente lo mismo. Hay una competencia desleal porque los medios están azotando a las mentes jóvenes con cosas que son más vale individualistas, más vale personales, y la solidaridad va quedando a un costado. Y es de lo único que podemos vivir
es de la solidaridad, no hay otra. Estamos acá en el acto del Día de los Trabajadores y destacando la importancia de defender el trabajo y defender sobre todo el derecho laboral. Sabemos que no son momentos fáciles, por eso queremos saludar no solo a todos los trabajadores que tienen la suerte de encontrarse bajo relación de dependencia, sino también a los trabajadores jubilados, a aquellos trabajadores que hoy no cuentan con trabajo y que día a día salen a la calle para buscar trabajo. Recordemos lo que dijo nuestro querido general Perón, que dividía la clase en dos grupos, aquellos que trabajan y aquellos que viven del trabajo ajeno. Nosotros netamente estamos del lado de las personas que trabajan. Y también recordando a nuestro querido Papa Francisco, que veía en el trabajo una comunión que le permite al hombre alcanzar la dignidad, alcanzar a través del salario justo los bienes materiales, pero también el desarrollo espiritual. Francisco nos decía que el trabajo es un eje ordenador que vertebra la comunidad. Y hoy en día, ante el avance de la tecnología, el avance de la informática, de la inteligencia artificial, tanto los trabajadores como los sindicatos nos vemos ante una disyuntiva, que es ver cómo nos adaptamos a esos avances de la tecnología, pero sin dejar de defender todos y cada uno de los puestos de trabajo y sin dejar de aceptar el carácter de permanente a respuestas que deberían ser transitorias, como son las ayudas sociales, como son los beneficios sociales, las asignaciones, herramientas que fueron necesarias, pero que hoy en día no hacen a la dignidad del trabajador y generan una deuda social importante. Por eso nuestro desafío es capacitar a los trabajadores, lograr salarios justos, volver a la industrialización del país y defender todos y cada uno de los puestos de trabajo, de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia para que las remuneraciones alcancen para satisfacer todas las necesidades, y de aquellos que se encuentran sin trabajo, encontrar la forma, encontrar los mecanismos, encontrar las mesas de diálogo para que Argentina vuelva a ser un país industrializado con importante valor agregado. Cerró el acto con un discurso el secretario general Roberto Wesker de la CGT Rafaela y refirió así a los presentes sobre la realidad que vive la clase trabajadora. Feliz Día del Trabajo a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luz y Fuerza, por siempre tener a disposición este hermoso espacio. Y la verdad que contento que nos estén acompañando los compañeros que hicieron uso de la palabra, jubilados, la gente de la CTA, porque creo que es el camino que hay que marcar. Lamentablemente, nosotros lo venimos planteando desde antes del comienzo de esta etapa de este gobierno en el país. Y tristemente no nos equivocamos en nada, porque la realidad marca la situación que estamos viviendo. Un presidente que realmente vive en otra dimensión, se jacta permanentemente y es como que goza porque la gente se queda sin trabajo, dice cualquier mentira. Tiene un grupo de troll súper entrenado que diariamente convence a 4 o 5 millones de personas en el país que las barbaridades y mentiras que dicen se las hacen creer, totalmente desubicado. Fíjense en lo que está pasando: precios liberados, paritarias pisadas, despidos, suspensiones, crisis en la industria nacional, apertura indiscriminada de las importaciones, un desubicado total que dice que los salarios crecen como pedo de buzo y que le están ganando a la inflación. Mentiras pero aberrantes, planteando que pisando las paritarias se va a controlar la inflación. No quiere homologar paritaria más allá del 1% cuando la inflación es el 4%. Y así sucesivamente todo lo que vino desarrollando, que hizo hincapié nuevamente en el Fondo Monetario Internacional, que vuelve con las recetas de siempre: flexibilización laboral, ataque a los trabajadores, ataque a los sindicatos que los representan, reforma jubilatoria, ataque a los jubilados y todas las recetas de siempre. Digo, y indudablemente
que acá hay una situación y hay una pelea y una batalla cultural que dar, porque de la manera que lo están manejando parece increíble, pero alguien, en cualquier lugar que pase, más allá que Rafaela sacó más del 70% de los votos, aparece un candidato con el sello que identifica este gobierno, y fíjense en que Rafaela fue el segundo más votado, y así sucesivamente. Digo, y hay que dar una batalla cultural muy intensa, porque es un modelo que nos lleva puesto a todos. Nadie toma dimensión que acá en la ciudad de Rafaela es una ciudad totalmente industrial y que va a ir en una decadencia absoluta con estas políticas que lo único que le interesa es la tipa financiera y el ministro de las Finanzas. Fíjense que ya lo había presentado en su momento el PRO, que era el Messi de la finanza, que es el ministro Caputo, que es el que está llevando adelante todo este proceso. E indudablemente que poco les interesa cómo se llevaron ese dinero. Ahora vuelven a tener dinero para llegar a las elecciones y asimismo no les cierra ninguna de las mentiras que dice. Por eso digo que la realidad es esta. Acá hay una batalla cultural que dar, estamos en desventaja totalmente, nos avasallan, como les dije antes, e indudablemente que tenemos que redoblar los esfuerzos y no tenemos alternativa, porque a los sindicatos no es por casualidad que se los ataca, viven discutiendo en la Comisión de Trabajo el presidente Martín Tetaz cómo los puede financiar a los sindicatos, en vez de preocuparse por la situación que viven las empresas, la situación que viven los jubilados, la situación de los salarios, donde el 80-85% gana menos de la canasta básica, y toda la sarta de mentiras que siguen y siguen y siguen. Por eso digo que hoy más que nunca, en este 1 de mayo, desde acá, que es una ciudad netamente industrial, que realmente los trabajadores la están pasando mal porque no se llega ni a la mitad del mes. Entonces, convocarlos a brindar esa batalla, porque esto es la única solución que tenemos y se gana con votos, porque nosotros podemos movilizarnos, podemos estar en la calle, podemos hacer paro, pero la realidad marca que después se gana con votos y nosotros tenemos que hacer esa batalla cultural, porque si no va a ir en detrimento de todos y la ciudad de Rafaela lo va a sufrir y mucho. Entonces digo, unidad con Milei, porque es el que nos va a llevar a una situación insostenible y acompañado por distintos sectores que se dicen ser progresistas, como pasa en la provincia de Santa Fe y en muchas provincias, y después van y votan en contra de los intereses de la ciudad, de la provincia, de los trabajadores, de los jubilados, y poco le importa. Así que realmente avancemos, estemos juntos, haya unidad y de alguna manera pongámosle un freno a este gobierno que nos está destrozando. Así que esa es la convocatoria y ese es el pedido.